La senadora Gloria Flores, senadora, buenos días. Bienvenida a las Poneme. mañanas de Uno de Radio Uno. Sí, señora. Sí, te tocó ponérselos. Me tocó ponerme esa vaina. Eso. Senadora, bienvenida, buenos días. Bueno, buenos días. Muy feliz de estar acá compartiendo esta mañana con ustedes. Precandidata presidencial, ¿usted ve opciones de quedar como candidata en ese quórum que van a hacer en el mes de octubre? Que si no estoy mal, esa convocatoria que van a hacer en el mes de octubre. El 26 de octubre 26 de tenemos octubre. nuestra consulta. Consulta es la palabra. Tenemos 10 precandidatos y precandidatas, 5 hombres y 5 ¿Y mujeres. usted ve opción en, Yo creo que ese sí. manojo? Por la historia. Sí. Son 45 años de trabajo por los derechos humanos en todos los territorios de Colombia. Fui secretaria de gobierno de Bogotá. Me conecté con estos territorios, con todas las localidades y los territorios más complejos. Okay. Hice un trabajo con las juventudes. Soy senadora de la República. He construido el proyecto de unidad y soy una mujer que abraza al país y que construye ante todo seguridad, oportunidades para los jóvenes y para las mujeres de nuestro país. Usted es defensora toda la vida ha sido defensora de los derechos humanos. Así ¿Usted qué opina de esta sanción contra las cabezas de las FARC? ¿Usted cree que es justo con las víctimas esta sanción como tan endeble, como tan débil? Pues hace parte de ese acuerdo de paz que se pactó y que además es un acuerdo además que la comunidad internacional rodeó. Ese fue el proceso de tránsito para las guerrillas y creo que tienen que cumplir esa sentencia. Pero la sentencia no es muy suave en proporción a los delitos de estos señores, que además son delitos de lesa humanidad. Pues el proceso de paz, eso fue lo que concluyó, ese fue el pacto que hizo el Estado colombiano con acompañamiento de la comunidad internacional y las FARC y permitió que ese grupo armado de muchos años haciendo, digamos, afectaciones en muchos territorios dejara las armas. Entonces yo creo que son los costos de la paz y son los acuerdos que hay que cumplir porque tiene el apoyo de las Naciones Unidas y un acuerdo se pacta. Yo creo que eso es lo que necesita Colombia también, no solo sino en el pasado. Muchos acuerdos se hicieron y se incumplieron y las violencias siguen encadenadas y tenemos que sacar a este país de la violencia, de la guerra, de la destrucción entre colombianos y colombianas, porque ¿saben quiénes mueren de verdad en este país? Los más pobres, los jóvenes, los que no tienen oportunidades. Y como madre considero que la salida para Colombia es realmente poder sacar a nuestros hijos e hijas de la violencia, de la guerra, de las estructuras armadas que hacen daño en ciudades, en campos, Claro. Y construir un país donde nuestros hijos e hijas puedan vivir en paz. Claro. Senadora, pero ¿no cree usted que si se necesita la paz en este país, la reconciliación, sanar corazones, además no es necesario una justicia que repare a las víctimas de verdad? ¿Usted cree que estos cabecillas de las cabecillas de la FARC van a reparar sus víctimas? Nosotros hemos vivido situaciones de procesos de paz en el pasado, por ejemplo, en el periodo del presidente Uribe, se hizo el proceso de paz con los grupos paramilitares, se hizo una justicia también transicional que llevó a algunos cabecillas que cometieron crímenes. Acuérdense lo que dijo el iguano, 2.800 solo personas que él dijo, yo mandé matar 1.800 personas. Y por esas razones, por haber demostrado que la verdad, haber dicho la verdad y haber ayudado a esclarecer muchos crímenes, hubo rebaja de penas. Entonces, esos son los costos de la paz, a veces tener que hacer transacciones en materia de justicia. Pero lo más importante es que el país conozca la verdad de los hechos sucedidos, que muchas madres conocieron a través, por ejemplo, de lo que dijeron los paramilitares o los guerrilleros, dónde están sus seres queridos desaparecidos. Yo, por ejemplo, acompañé a una madre que les aparecieron los grupos paramilitares 4 hijas de 14 años, 17 y 18, que eran las gemelas, y 9 años después se logró determinar dónde están los cuerpos de esas 4 niñas en el Putumayo, porque un paramilitar preso denunció, dijo, quiero decir la verdad. Entonces los costos, por eso hay que sacar a Colombia de la guerra. No podemos seguir matándonos entre hombres y mujeres, especialmente entre jóvenes, destruyendo y desolando los campos, descuartizando seres humanos, desapareciendo, secuestrando.
Colombia necesita continuar por un sendero que lo conduzca a la justicia, por un lado, a la verdad histórica y a los caminos de reconciliación que solo los da precisamente la verdad, y la capacidad de perdonar de una sociedad está precisamente en la verdad. Muy bien. Siete con 53 nos acompaña la precandidata presidencial por el Pacto Histórico, senadora de la República, la doctora Gloria Flores. ¿Qué pasó, Presi? Buenos días, le saludo al presidente de la República. Buenos días, Glorita. Glorita. Está, presidente. Bueno, buenos amigos somos. Fue secretaria de gobierno en mi alcaldía. Claro. Y presidenta de mi partido del Pacto Histórico. Sí, claro. Es verdad. De la Colombia Humana. Sí, Colombia Humana. de la Colombia Humana, es verdad. Estábamos hablando de paz y reconciliación. Le queda muy bien se parece a Tristeza de la película de Emociones, pero... Oiga, Presi. Porque es que ella se ha caracterizado por diferenciarse de las personas con el cabello, y a mí eso me gusta. Ah, sí. Soy la del pelito morado. Eso, sí. La del pelito morado. Estábamos hablando de la paz y la reconciliación. ¿Qué va a decir, presidente? Según las palabras de la senadora, o sea que Santos y yo no somos tan diferentes porque los dos apoyamos un proceso de paz. ¿Está de acuerdo? Yo creo que hay una mayoría de personas en este país que quieren la paz, y especialmente las mujeres, que sabemos que nuestros hijos e hijas pueden ser víctimas de reclutamiento, de llevarlos a la guerra sin ningún sentido. Claro. Entonces, yo creo que entre Santos y muchos presidentes en la historia de nuestro país han buscado la reconciliación y la construcción de caminos de entendimiento entre los colombianos para dejar a un lado la violencia. Senadora, ¿usted piensa, al igual que Daniel Quintero, que el presidente Petro ha sido el mejor presidente de la historia de Colombia reciente? Obviamente sí. Pues yo creo que ha hecho mucho por Colombia, que se han mejorado las condiciones de los colombianos en muchos campos. La economía va mucho mejor que en el pasado, el empleo ha subido, las condiciones, por ejemplo, yo que soy de la Comisión Segunda del Senado de la República, para la fuerza pública, como nunca en la historia ha mejorado. Nosotros hemos logrado la dignificación de los soldados, de los policías de este país. Ahora un soldado recibe el 70% del salario mínimo, antes recibía el 30%, y el próximo año, gracias a la ley que impulsamos y que yo fui ponente, va a tener un salario mínimo, o sea, se dignifica la fuerza pública, ya hay gratuidad para la educación de la fuerza pública, ya no tienen que pagar altos costos. Recientemente pasamos un proyecto de ley que le permite al patrullero y al personal administrativo pasar de pagar 65 millones para ser subintendente a la gratuidad. O sea, hay mejoría en alimentación, hay mejoría en condiciones, y así en muchos otros campos para las juventudes que han recibido, por ejemplo, gratuidad en la educación pública, como nunca antes ha habido una inversión gigantesca en educación pública. Hemos vuelto a recuperar el bienestar universitario, la matrícula cero para los estudiantes. Pero parece y los que jóvenes. todo va muy bien, pues eso se escucha muy hay bien. Muchas cosas. Okay. Bien, ¿Cuál ha sido el peor error o la falla del presidente en este gobierno para tener indicadores, por ejemplo, de 30% de favorabilidad en las diferentes encuestas que se han hecho? 37% de favorabilidad, más o menos está. 30, y es 35, muy bueno, 37. es muy bueno en relación con otros presidentes. Yo creo que hay ahí un avance importante. ¿Cuál ha sido ese error, doctora? Ese error o esos errores pues que ha cometido, esas fallas. Yo creo que a veces el presidente confía mucho en los sectores tradicionales de la política, que le hacen sus jugaditas, y yo creo que eso es una cosa que hay que corregir. Yo estoy de acuerdo con su planteamiento inicial del gran acuerdo nacional, donde todos los partidos y sectores se sienten. Creo que eso es una ruta, pero a veces se confía mucho en sectores que tradicionalmente gobiernan desde el clientelismo y la corrupción, y nosotros no somos eso. Pero nosotros no somos eso. Pero él sigue confiando en gente que ha sido tradicionalmente de esas sí, que ha demostrado. Benedetti, por ejemplo, es mi amigo. Estuvo con Uribe, creo que estuvo con Sandro. Roy Barreras, por ejemplo. ¿No se sigue rodeando de gente tradicional y demás?
Sí, pues, pero es que necesitamos reconciliar a los colombianos. O sea, hay que ponerle la lupa y los ojos a todos los que gobiernan de todos los sectores ideológicos, porque si algo tenemos que transformar en este país y consolidar en las instituciones es la lucha contra la corrupción que lamentablemente viene de años y carcome el Estado colombiano y está atravesando no solo en la rama ejecutiva, sino, saben, las situaciones que hay en el legislativo, Claro. también en la rama judicial. O sea, aquí hay que hacer un gran trabajo para derrotar la corrupción. Doctora Gloria, Gloria Flores, senadora de la República y precandidata presidencial, ¿por qué debe confiar en usted? Si llega a pasar en la consulta como candidata única del Pacto Histórico, ¿por qué confiar en usted y en su proyecto político? Para cerrar, porque entendemos que van ahorita a la FM, en esta tribuna de RCN. Entonces, ese mensaje que le queda a los oyentes de Radio Uno, ¿por qué confiar en Gloria Flores como la candidata, si se dan las cosas a su favor, del Pacto Histórico? Bueno, son 45 años de lucha social, de lucha política, impecable. Soy una persona profundamente decente, clara en mis posiciones, que es capaz de establecer diálogo, concertación con distintos sectores. Lo he trabajado desde mi ejercicio como defensora de derechos humanos en muchos territorios, he salvado vidas, pero aquí, como secretaria de Gobierno de Bogotá, hice un trabajo muy importante en materia de implementación de seguridad humana. Saqué a varios territorios de la ciudad UPZs de situaciones complejas de conflicto bajo el esquema de seguridad humana que implicaba la intervención integral de todas las entidades del distrito. 8.400 jóvenes salieron de bandas delincuenciales, pudieron estudiar, trabajar. Muchos de ellos hoy están emprendiendo proyectos de vida muy importantes, trabajan y si es posible, digamos, ese fue el resultado, el que me ayuda a mí todos los días a decir, sí se puede salir adelante. Soy una mujer que supo concertar con el Consejo de Bogotá, de construir, digamos, acuerdos dentro del mismo Consejo y también restablecer relaciones con los gremios, con los medios de Una comunicación. mujer conciliadora es usted. Soy una mujer conciliadora, pero tengo criterios, me baso en planteamientos serios y acerco posiciones. Y por eso pueden confiar en mí. Además, soy una madre, soy una mujer que defiende siempre la vida, que no tiene ninguna tacha en su historia de 45 años y que le ha entregado lo mejor al país, Senadora, hasta el riesgo de su propia vida. Glorita de mi vida, es que la gente, que yo, perdón la confianza. Sí, no, Confianza acuérdese lo que ya le pasó. Gloria, es que me están dando muy duro. Usted que es feminista, tiene que salir a defenderme porque es que malinterpretaron mis palabras. Las mujeres que alinean el clítoris con el cerebro Clítoris. van a llegar más lejos. Tiene que defenderme, ¿sí o no? Bueno, yo le di un abrazo a Gloria Miranda, yo le di un abrazo a los candidatos que estaban a la Corte Constitucional y solo me sacaron el de Camargo y me crucificaron por eso. Entonces yo sé lo que es dar abrazos. Muy bien, la senadora por el Pacto Histórico, precandidata presidencial, Gloria Flores. La del pelito morado. La del pelito morado en las mañanas de Uno de Radio Uno, ¡Eso! muchachos. Gracias, senadora. Muchas Gracias, gracias, senadora. muchas Un gracias, abrazo. un abrazo y un abrazo para todos.